Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos, los recuerdos se me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Ahora sí, la invito a que pongamos de pie y vamos a cantar la última estrofa, ¿sí? Las últimas dos estrofas dice nuestra vaca. Nuestra barca, vamos. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano,
pero por tu compasión aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Bien, ¿pueden tomar asiento? ¿Cómo estás? Oh, mirá al de al lado y preguntale cómo está. Miralo al de al lado. Te va a llevar una sorpresa. Bueno, ahora decile algo. Decile feliz aniversario. Ahí está. Hay algunos que miraron diciendo cómo me gustaría celebrar otra clase de aniversario contigo. ¿No? Pero iglesia amada, feliz aniversario. Estamos muy felices como familia de estar acá con mi esposa, mis hijos, Nati, Josué, Nela y Alegra. Bro, qué grande, crack, lo trae así como diciendo, no se desparrame. Gracias. Ah, tengo otro más. Está bendecido. Como te decía, estamos con mi esposa, mis hijos, muy contentos de estar acá, pero muy contentos de estar en esta ocasión. Un año más. Y más siendo el aniversario post-pandemia, con todo lo que la pandemia ha dejado, ¿no? Nos ha dejado enseñanzas, nos ha dejado hábitos, pero como decía nuestro hermano también, hay algunos que tienen malos hábitos por causa de la pandemia. Pero quiero hacer un paréntesis, porque lo único que hizo la pandemia fue revelar algo que estaba oculto. ¿Te diste cuenta? Y no quiero ser malo con nadie, yo no sé tu historia, no sé por lo que estás viviendo, por eso estoy tranquilo de lo que voy a decir. El que encontraba excusas para no venir antes de la pandemia, encontró excusas durante la pandemia. Porque antes era la lluvia, el frío, la fiaca, el laburo, y después era el internet, que la camarita, que esto, que el otro. ¿Te diste cuenta? O sea, la realidad del que buscó al Señor fue la misma antes de pandemia, en la pandemia y post pandemia. Pero tristemente aquel que buscó excusas siempre las va a encontrar. Ahora, pensaba en lo siguiente. ¿Qué implica la historia? Porque estamos celebrando 17 años de historia. 17 años desde ese momento donde creo que fue que se reunieron por primera vez. Y Dios fue haciendo una obra increíble que sin duda seguirá haciendo. Pero pensaba en tres cosas. La historia está compuesta por, presta atención, personas, momentos y lugares. ¿Lo abro más? Ahí. Personas, momentos y lugares. ¿Repetí conmigo? Personas. Le voy a dar otra oportunidad a los tímidos. Personas, momentos y lugares. Y si querés titular esta serie de 2 mensajes, ¿sí? Serían personas, momentos y lugares. Porque esta iglesia estuvo en diferentes lugares. Ha atravesado diferentes momentos y ha pasado cantidad de personas. Muchos hoy, quizás en otros lugares, continuando la obra que Dios comenzó en sus corazones, otros quizás fríos, otros quizás alejados, pero lo que podemos decir, sin duda, los hermanos que son autoridades, es decir, estamos haciendo la obra del Señor. Y seguimos creciendo en esto de hacer la obra de Dios. Personas, momentos y lugares. Marce me preguntaba en el transcurso de las semanas anteriores cómo íbamos con el tema, si tenía un título, y yo quería hablar de otra cosa. ¿Sí? De hecho, a mis hermanos les dije, pónganme en un tema. Para mí es más fácil preparar un tema que te digan lo que el Señor ponga en tu corazón. ¿No? Porque el Señor se encarga de tocar el corazón y a veces sacar cosas que no nos gusta compartir. Pero el Señor, me quedé con esto de los 17 años. 17 años. Y no me gusta forzar las cosas, no hago numerología, pero esos 17 años me quedo y digo, yo sé que en la Biblia hay algo de 17 años. ¿Alguien tiene alguna idea?
17 años. Acompáñame a la palabra de Dios. Génesis capítulo 37. A partir de los 17 años, o desde ese momento, se escribe una nueva historia en la vida de alguien. Y estoy convencido que a partir de ahora Dios quiere que mires para atrás como cantábamos en esta hermosa canción. No me preguntaron si querían alguna canción especial, pero hubiese elegido esa, así que no se hagan problema, ¿no? Tanto la de Santi Benavides como la de Marcos Vidal, preciosas canciones, testimonios de la obra de Dios. Pero dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 37, versículo 2. Escuchá, esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía... Hacé de cuenta que estás leyendo la palabra de Dios. Esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hacé de cuenta que estás leyendo la palabra de Dios, la misma palabra que dijo sea la fuego de la luz. ¿Sí? Hacé de cuenta. Es la palabra de Dios. A ver, dice la palabra de Dios, esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Acordate, personas, momentos y lugares. Porque vamos a ver en la vida de José distintos momentos, distintos lugares, donde quizás vos personalmente estás viviendo, estás atravesando, y de donde hay una clave que se dijo en todo el tiempo desde que llegué a esta reunión, es la clave para salir adelante. ¿Sí? Es muy interesante la historia de José, porque si vos traes la historia de José al día, podemos actualizarla y hacerla más gráfica de lo que es. José era parte de una familia disfuncional. ¿Viste? Acá hay hermanos profesionales y demás y se habla de la familia disfuncional. Los hijos de papá, los hijos de mamá, los hermanos, los hermanastros, los padrastros, las madrastras. Esa era la realidad de José. Así que si vos pensás que sos un bicho raro por la familia que tenés, José vive lo mismo que vos. Ahora, no es la condición de tu familia, de tu historia, la que condiciona lo que Dios tiene para tu vida, sino que justamente lo que Dios tiene para mi vida debe condicionar mi historia. Debe llevarme a decir, no es mi contexto, no es mi realidad, no es mi condición social, sino es lo que Dios tiene para mí, lo que tiene que marcar el rumbo hacia donde voy. Porque debe ser siempre Dios, su palabra, su plan, aquellas cosas que a mí me orienten y me guíen. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ¿sabés que con esa palabra lumbrera, algunos dicen que se refiere justamente a una pequeña lámpara, pero otros dicen que tiene que ver con la lumbrera como habla Génesis, las estrellas. Así como para el navegante en la antigüedad, las lumbreras del cielo guiaban su camino, para usted, para vos y para mí, debe ser la palabra de Dios la guía. Debe estar siempre en nuestra vida consultada la palabra de Dios. Ayer hablaba con un joven y hablábamos de lo que pensaba él, de lo que pensaban los ancianos, de lo que pensaba este, el otro y aquel. Y le digo, pensando en la vida de Elías, ¿y qué dice Dios allí en Romanos? Dice, ¿y qué le dice la divina respuesta? Tenemos que buscar el consejo, tenemos que buscar la aprobación, tenemos que buscar la compañía, pero siempre tenemos que buscar la dirección de Dios. Acá está José, una familia muy particular. ¿Te acordás quién es su papá? Jacob. Una característica, un engañador, un tramposo, alguien que accedió a la bendición de una forma que no era legítima, pero que Dios también descalifica la actitud de Saúl, que vende su primogenitura por un potaje, por un guiso de lentejas. Ayer comí un guisito en lo de los faraos. Yo creo que Saúl hubiese entregado más que la primogenitura si le planteaban ese guiso, ¿no? Pero tené cuidado con ponerle precio a lo que Dios te ofrece, porque Satanás lo puede pagar. Ahora, como en el caso de Saúl, dice que él procuró la bendición y ya estaba descartado. Pero gloria a Dios que vos y yo no somos descartables. Su mamá, Raquel, envidiosa, ¿te acordás? No podía tener hijos. Y estaba envidiosa de sus siervas.
Ahí están dos madrastras, Bila y Silpa, que miraban con desagrado a los hijos de su patrona, por llamarlo de alguna forma. 10 hermanos, o medios hermanos, muy particulares, ¿no? Todos tenemos situaciones con nuestros hermanos, pero creo que ninguno llegamos a la situación que vivió José. Más de una vez lo quisimos meter en el lavarropa, en el secarropa, ¿no? Pero lo que vivió José no lo vivió nadie. Una realidad de una familia disfuncional. Ahora, como si esto fuera poco, más allá de todas las especias que había acá, dice la palabra de Dios, versículo 3 del capítulo 37, e Israel, hablando de Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Como si fuera poco todo el menjunje que estaba metido José, su papá tenía una actitud que no era la correcta, tenía preferencias con sus hijos. Amaba más, dice a José, que al resto. Y esto trajo como consecuencias, versículo 4, que sus hermanos, ¿qué pasó? Al ver que su padre lo amaba, lo odiaban y no podían hablarle de forma pacífica. Versículo 5, José tuvo un sueño, se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo más. Versículo 8, sus hermanos le respondieron, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey o nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras, lo odiaron aún más. Versículo 11, dice, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto, en los sueños que él les compartía. Y como resultado de todo esto, ¿no? Un padre que no tenía las mejores decisiones o actitudes, cuestiones que por ahí se arrastraban del pasado, familia disfuncional, preferencias y demás, eso marcó la vida de sus hijos sin lugar a duda. Y dice versículo 18 que cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes de que él se acercara, a ellos hicieron planes contra él para matarlo. La versión Reina Valera 60 dice, conspiraron contra él. Venían masticando bronca, venían sintiéndose menos, venían buscando la oportunidad para hacer algo que jamás se imaginaron que podían llegar a hacer. Pero qué triste, ¿no? Porque uno cuando decide alejarse del Señor, termina en lugares que nunca se imaginó. Muchos de nosotros decimos, no, yo sé hasta cuándo, yo sé hasta dónde, pero el pecado te desorienta. Así como la palabra de Dios es esa lumbrera que guía, el pecado nubla todo y terminamos alejándonos completamente del Señor. Ahora, quiero que veamos en la historia de José, como te dije, momentos, personas y lugares, donde vos puedas identificar dónde estás hoy. Quizás como iglesia los demás años decís, alguna vez hemos pasado por aquí. Pero esto no es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para vos. Hablábamos el día jueves y decía, muchas veces tenemos la costumbre, mala costumbre, de pensar en el que no está. Ah, tendría que estar el hermano tal, la hermanita tal, ¿no? Estás vos acá. Entonces lo que escuches para vos. Y vos y yo tenemos que hacer algo frente a la palabra de Dios. Dos actitudes. La de Faraón, que se endurece, ¿no? Como un pedazo de barro al sol. O la de un Josías, o la de un Nehemías, o la de un Esdras, o un Josué, que frente a la verdad de la palabra de Dios, como esa manteca al sol, se derrite, se entrega. Entonces espero que esa sea tu actitud. Génesis, estamos en el capítulo 37, vamos a leer del versículo 18 en adelante, ¿no? Se dijeron el uno al otro, miren, acá viene el soñador. Te dije que si actualizamos la historia, le pondríamos ciertos títulos, ¿no? Familia disfuncional, y acá vemos el bullying. ¿Viste que vos decís que es una palabra nueva que se dio a partir? Ya existían los tiempos bíblicos. Empezaron a hacer bullying. Lo empezaron a ningunear, diríamos los argentinos, ¿no? A su hermano, por estos sueños que tenía, pero más allá de los sueños que a los hermanos no les importaba, era la condición frente a su papá, sentir que eran menos delante de él. Y dijeron, versículo 20, vamos, matémoslos ya, echémoslos en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Pero Rubén, el hermano mayor, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre, Rubén les dijo, no derramemos sangre, no derramen sangre, arrójenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Así que, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, acordate que papá lo llevó a la mejor tienda y le dijo, acá está, elegí lo que vos quieras. Y él, ¿no?, le hizo la túnica de colores. Interesante porque más allá de la calidad y lo que fuera, generalmente las túnicas eran monocromáticas, o sea, de un solo color. Esto de los colores hablaba
de una posición, hablaba de una preferencia, hablaba de un estatus, y como si fuera poco, el trato del padre, natural entre comillas, hacia su hijo, le empieza a dar ciertos privilegios, ¿no? Entonces imagínate, cuando ellos se ensañaron contra su hermano, dijeron, la túnica es lo primero que le arrancamos. Y por la fuerza lo arrojaron en el pozo, pero el pozo estaba seco y no tenía agua. Hablamos de lugares, de momentos y de personas. Y acá aparece el pozo o la cisterna. ¿Cómo llega José ahí? ¿Hizo algo malo? Te pregunto. No. José lo único que hizo fue transmitir a sus hermanos lo que Dios le había revelado. Ahora de repente está José ahí diciendo lo que Dios tenía para él, algo que él todavía no dimensionaba o no entendía, y de repente, haciendo lo que Dios pide, algo sale mal. Ahora te pregunto, ¿no te pasó esto alguna vez? Hablábamos esta tarde con un hermano y me decía, hablábamos de un hermano en común que estaba teniendo un momento muy particular de salud en su familia y esto repercutía en sus hijos, donde sus hijos le planteaban, papá, desde que nacimos que hacemos la voluntad de Dios, desde que nacimos que estamos buscando lo que tenés para nosotros, desde que nacimos que nos enseñaron la Biblia. ¿Y Dios toca a mamá así? ¿Y Dios permite esto? Un concepto lógico, ¿no? Porque muchas veces nosotros creemos que si hacemos las cosas bien para Dios, Dios nos va a dar todo lo que queremos. Hablamos el día jueves de que tenemos un concepto erróneo. Y un concepto erróneo nos lleva muchas veces a tener una interpretación errónea de la Biblia. Porque si crees que la bendición de Dios tiene que ver con cosas materiales, con salud, con prosperidad, con trabajo, con posición, con fama, entonces ¿te parece que Dios bendijo la obra de Jesús? Estuvo solo, desamparado, dolor. Entonces Dios no bendijo a Pablo, que dio su vida por él, que se negó a todos sus títulos, que renunció a sus pasaportes y demás. Si la bendición tiene que ver con todo eso que vos y yo muchas veces pensamos, entonces Dios no bendijo los planes de Pablo. Los discípulos, todos menos Juan, murieron de una muerte violenta. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no bendijo su vida y su entrega? No. La bendición de Dios tiene que ver con que Dios sonríe al ver mi vida, porque yo estoy haciendo el plan que Él tiene para mí. Va más allá de mi condición, va más allá de mi comodidad, va más allá de que yo esté satisfecho, porque sé que lo que Dios permite vivir es lo que Él desea. Y yo estoy afrontando y enfrentando esas situaciones, sabiendo que lo que llega a mi vida, mi hermano, mi hermana, antes pasó por la presencia del Señor. Nada llega a tu vida sin la aprobación de Dios. Entonces, si algo llega a tu vida es porque Dios tiene algo con eso. Y esto no quiere decir que seamos místicos y aceptamos todo y no cuestionamos nada. Nosotros no tenemos que cuestionar a Dios, tenemos que preguntarle. No está mal preguntarle a Dios. Has escuchado muchas veces o escuchaste que no le tenemos que decir a Dios por qué, sino para qué. No, pero también preguntarle por qué. Porque el para qué te marca un propósito, pero el por qué muchas veces revela lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Porque es un planteo lógico, yo no esperaba esto. No esperaba esto, Señor. Pero evidentemente es lo que vos tenías para mí. Acá está José, no entiende nada. De repente por hacer lo que Dios le pide lo tiran a un pozo. Yo me imagino que algo reinó en ese tiempo en la vida de José, que era la confusión. ¿Y no te pasa? ¿Y no le pasa a usted? Que cuántas veces por hacer la voluntad de Dios las cosas no salen como esperamos. Por querer representar al Señor en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, en tu familia, se te ríen, se te burlan, sos incomprendido. ¿Dónde está la bendición del Señor? Está en el que el Señor te mira desde los cielos y dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poquito fiel. Sobre mucho te pondré. Ahí está José, sin entender nada. Pero acompáñame, por favor, al capítulo 39. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, obviamente pasa todo este tiempo ahí, en el medio que pasa, los hermanos conspiran, lo tiran ahí, y dicen, en vez de matarlo, ¿por qué no lo vendemos? ¿No? Mirá el punto que llegan los hermanos, vender a un hermano. Pasan los ismaelitas, que eran mercaderes, que eran comerciantes, nómades, y lo venden a su hermano. Y dice el versículo 39, evidentemente de aquí la Biblia no nos menciona lo que pasa por la cabeza de José, pero sin lugar a dudas era un maremoto de pensamiento, ¿no? Pero eso no cambió quién era José.
Dice versículo 1, los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial de Faraón y capitán de su guardia. Pero versículo 2, lee conmigo. Pero el Señor estaba con José. No sé si prestaste atención. Yo te quiero animar que cuando vengas a la iglesia prestes atención a lo que cantás, a lo que se ora, a lo que se dice desde este lugar. Porque se repitió varias veces una frase, que yo sin saber qué le iban a decir y sin saber lo que yo iba a decir, es la clave de esto. Es la clave de las personas, de los momentos y de los lugares. Es la clave de que vos y yo lleguemos un día a la presencia del Señor y te diga, bien, buen siervo y fiel. ¿Sabes cuál es? La presencia de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios fue lo que llevó a José a decir, estoy acá, pero Dios está conmigo. Estoy acá y tengo razones para estar enojado con mis hermanos, pero Dios está conmigo. La Biblia no nos dice que él pensó que estaba, pero evidentemente si Dios le reveló a José, lo que le reveló no era una persona impía, era alguien piadoso, era alguien que buscaba de Dios, porque Dios le revela a los que tienen comunión íntima con Él sus planes. Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermano, si estás hace años en la iglesia y te preguntás qué es la voluntad de Dios para mi vida, probablemente sea porque no tengas comunión íntima con Él. Esto es bueno, por supuesto, es bueno que nos congreguemos, es comunión. Es bueno que te juntes con hermanos, es comunión, pero la comunión íntima con el Señor se da entre el Señor y vos, entre el Señor y usted. No se da una vez a la semana, se da de una forma diaria, fresca. Evidentemente José tenía esas conversaciones con el Señor. José no era solo el buchón de papá. José era aquel que se encargaba de transmitir al papá la realidad de sus hermanos, no como aquel que le decía la realidad de cómo estaban, sino frente a la realidad de lo que Dios tenía para ellos y lo que tenía para él. Evidentemente estaban lejos de ser las personas que Dios quería que sean. Pero si hay algo que marcó la diferencia en medio de la confusión, fue la presencia de Dios. Mi hermano, como te dije, quizás estás atravesando por momentos así, donde no entendés lo que está pasando, donde en tus matemáticas no te da. Pero no te olvides que las matemáticas de Dios no son como las nuestras. Para eso tenemos que pedirle a Él que haga la cuenta, que nos muestre el resultado. Pero en el medio hablamos estos días con Carol, la importancia de permanecer fieles. La importancia de que mientras Dios parece estar en silencio o mirando para otro lado, nosotros seguir haciendo lo que nos pidió antes de pasar por ese momento. Que podamos recordar en el momento de la confusión las decisiones, la alegría, el gozo que teníamos antes de entrar allí. Aún en medio de la confusión, recordar que el Señor está con vos. Que el Señor está con vos. La historia sigue. Y ahí lo compra este hombre llamado Potifar, jefe de la guardia de Faraón. Una persona con renombre, con posición, una persona reconocida. Y no llega ahí José por casualidad, no llega porque Potifar se metió en Mercado Libre y le dio porque había una oferta, ¿viste? Y compró un esclavo. Llegó porque Dios estaba con él. Llegó porque aún en el medio de los caminos más difíciles Dios lo estaba guiando. Y qué importante que vos y yo entendamos eso, que la presencia de Dios está siempre. Ahora hay una diferencia entre la presencia de Dios, el Dios que está en todo lugar, y estar yo en la presencia de Dios. Si usted va a Levítico y lee todos los procesos, de los rituales y lo que implicaba el sacerdocio, se dice que el sacerdote o el sumo sacerdote entraban en la presencia de Dios. Entonces parece ser una contradicción. Si Dios está en todo lugar, ¿cómo puedo entrar a un lugar donde está la presencia? Tiene que ver puntualmente no con un espacio físico, sino con una cercanía espiritual. El sacerdote que entraba al tabernáculo y posteriormente al templo, estaban rendidos a la voluntad de Dios. Se entregaban a lo que Dios tenía, sin saber lo que podía pasar. De hecho, se cree o se sabe que el sumo sacerdote entraba con unas campanitas en su vestimenta. Y los que estaban afuera escuchaban mientras él ofrecía el sacrificio. Si de repente se dejaban de escuchar las campanitas, entraba con una soga y empezaban a tirar. Porque si entraba en la presencia de Dios de una manera incorrecta, en pecado, caía muerto. Y empezaban a tirar. Y después había que elegir un nuevo sacerdote o sumo sacerdote. Pero la presencia de Dios tiene que ver con entender que no es un lugar físico, que no es un lugar geográfico,
Es un lugar espiritual. Es un lugar donde yo, más allá de donde esté, más allá de lo que esté viviendo, soy consciente de que Dios es conmigo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. La presencia de Dios hace la diferencia. Dios está siempre contigo, Dios está siempre con usted, Dios está siempre con vos. El tema es si vos estás en su presencia. Estar en la presencia de Dios, sin duda, marca la diferencia. Sale de la cisterna, lo venden y llega a la casa de Potifar. Y de repente José tiene privilegios, ¿no? El mayordomo en aquel entonces, como José, no era la posición que por ahí nosotros muchas veces rebajamos. No es la imagen de Alfred de Batman que vos tenés, o del amo de casa muchas veces, ¿no?, desvalorizado, o no valorizado como debería ser. Sino que era una persona de confianza. Vos no le das la llave de tu casa a cualquiera. Bueno, José tenía la llave de la casa de Potifar. Era un hombre de confianza. Porque él mostró ser íntegro en las pequeñas cosas. Fue íntegro cuando le dieron el trapo de piso, fue íntegro cuando le dieron la escoba, fue íntegro cuando tenía que hacer lo que nadie más quería hacer. Y aún ahí se ve este ejemplo de si sos fiel en lo poco, Dios te va a exaltar en lo mucho. Aún en las cosas que no te imaginás. Pero ahí está en esta casa, ¿no? Vamos a leer algunos versículos. Versículo 7. Dice, después de esto ¿qué? De ver que todo lo que estaba o lo que hacía José, Dios lo prosperaba, porque él lo hacía con temor, porque la realidad que iba a ser revelada miles de años después por el apóstol Pablo en Colosenses 3:23, que todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no los hombres, era una realidad miles de años antes en la vida de José. No se trata de lo que hago, se trata de mi intención, se trata de mi motivación, se trata de entender que acomodar esto, aquello, limpiar, mover, hacer, calentar una pizza, preparar un vaso de leche o lo que fuere, lo hago sabiendo que el Señor puede hacer algo increíble. José era consciente de la presencia de Dios y eso marcaba la diferencia. Ahora de la cisterna, podemos llamar donde estaba todo nublado de la confusión, él llega a la casa. Parece que se acaban los problemas, parece que la cosa comienza a encaminarse. Sin embargo, después de esto resultó que la mujer de su amo puso los ojos sobre él y le dijo, acuéstate conmigo. O sea, por si usted no llega a dimensionar lo que está pasando acá, no eran dos santiagueños que dijeron, vamos a dormir la siesta pues, ¿no? La mujer de Potifar era una mujer que probablemente, por los indicios que nos da la Escritura, no es la primera vez que hacía esto. Evidentemente José no era el primero que limpiaba la casa de Potifar, sino había una mugre bárbara. Por algo estaba buscando un nuevo mayordomo. ¿Qué habrá pasado con los anteriores? No sabemos. Pero probablemente algo similar con lo que pasó con José. No lo sabemos. Esta mujer pone sus ojos sobre él y quiere tener relaciones íntimas con José. Ahora, seguimos la lectura. Él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo, ¿cómo puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa? Ha puesto en mis manos todo lo que tiene, versículo 9. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado excepto a ti, pues tú eres su mujer. Pero mira la gran diferencia. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra mi amo? ¿Contra Dios? Ahora imagínate esta situación. Mansión, una casa grande, habitaciones diferentes. Era Egipto, imagínate el tipo palacio egipcio, qué sé yo, columnas y demás. La mujer de Potifar dice más adelante que le da el día libre a todos los empleados. Imagino que agarra la escoba. No creo que haya agarrado una escoba esta mujer nunca en su vida, ¿no? Pero agarra y le pega las cámaras de seguridad, ¿viste? Las corre y arma toda una estrategia para llevar a cabo lo que tenía en su corazón, ¿no? Porque tal es el hombre en su corazón, tal es él, dice más adelante Proverbios. Y esta mujer arma todo un plan, satisfacer la lujuria que había en su corazón. Sin embargo, dice, y José hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso, versículo 10. En cuanto a acostarse con ella o estar con ella, pero un día entró ella en la casa para cumplir con sus obligaciones y no había nadie allí. Oh casualidad. Ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo, pero él dejó su ropa en manos de ellas y salió corriendo de allí. Cuando ella lo vio salir corriendo y que dejado su ropa en sus manos, llamó a los que estaban en su casa y les dijo, miren, este hebreo que mi esposo nos ha traído quiere burlarse de nosotros. Entró donde yo estaba para acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas y él me oyó gritar. Dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Toda una causa le armó que nada que ver. Pero era la mujer de Potifar.
Había dos opciones. Potifar le creía a la mujer o le creía al siervo. O iba la mujer de Potifar en cana o le cortaba la cabeza, o lo hacía con José, que era el castigo. Imagínate, es el jefe de la guardia de Faraón. ¿Quién iba a cuestionar lo que él hacía? Ahí está José. De la cisterna de la confusión a la casa de la tentación. Quizás, mi hermano, vos estás confundido, entendiendo o no entendiendo lo que Dios tiene para vos. Y Satanás es muy astuto. Satanás siempre quiere sacar ventaja. En los momentos de confusión, Satanás se presenta, como le dijo a Eva, ¿no les ha dicho Dios? Ahí estaba Eva frente al huerto, ¿no? Cientos de árboles, pero había uno que nunca había probado. Y Satanás, muy astuto, con voz sutil, tipo de galán de telenovela, ¿viste? Así que Dios les dijo. Siempre Satanás obra de la misma forma. Cuestiona los planes de Dios, cuestiona la palabra de Dios y cuestiona la persona de Dios. Porque si Dios es mentiroso, lo que te dice es mentira. Si lo que te dice es mentira, ¿por qué le vas a creer? Eso fue en el Edén y es el día de hoy. Pero Satanás es muy astuto porque sabe cómo sacar ventaja. Sin embargo, ¿qué es lo que lo lleva a José a no ceder frente a eso? No se hubiese enterado nadie. Estaban todas las condiciones dadas para pecar. Pero él era consciente de ¿qué? La presencia de Dios. Versículo 5, lo leímos recién. ¿Cómo habría yo de pecar o hacer algo malo delante o frente a Dios? Dios. Nadie se hubiese enterado. Ayer hablaba con un joven y le decía, tené cuidado porque muchas veces la voluntad de Dios no son puertas abiertas. Oramos para que el Señor abra puertas, pero muchas veces también las abre. Acá se dieron todas las puertas para pecar. Puertas abiertas no siempre es la voluntad de Dios. Por eso la cercanía y la comunión con el Señor es clave para identificar que no cuando todos los planetas se alinean es la voluntad del Señor. Se dio todo para que José se alejara del Señor, peque y nadie se entere. Al otro día José pudo haber seguido como si nada hubiese pasado, pero él era consciente de que la diferencia en su vida, y no solo en su vida, en la vida de la propia mujer, era la presencia de Dios. Mi hermano, quizás estás pasando por un tiempo difícil, mi hermana. Si corre sangre por las venas como a mí, todos los días luchás contra tu carne. El Señor Jesús frente a la multitud en Lucas capítulo 9 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¡Epa! Está sacando la palabra de Dios lo que dice, cuidado. ¿No? Tome su cruz cada día. Jesús tomó una vez y para siempre, pero el Hijo de Dios toma su cruz cada día. Cada día vos y yo tenemos que crucificar la carne, nuestro ego, nuestro creer que somos la persona indicada, las capacidades que Dios mismo nos ha dado. Ahora te das cuenta, Dios te confía capacidades, talentos y dones, vos muchas veces te los apropiás para condicionarlo a Él. Y Satanás ahí siempre cerquita, sacando ventaja. No creas que la tentación tiene que ver solo con cuestiones sexuales. Muchas veces somos tentados a hablar de más. Muchas veces somos tentados a generar en otro la duda. Somos tentados a creernos que somos las personas correctas. Somos tentados a decir, yo estoy acá desde ese primer día que dijo Osvaldo, yo estoy acá, ¿eh? Alguno de estos ladrillos tiene mi nombre, ¿eh? Acá hay gente que si no fuera por mí no estaría. Cuidado, mi hermano. Porque antes de la caída viene la altivez. Y eso pasó en el mismo corazón del ser creado más poderoso, Lucifer. Entonces vos y yo estamos a un paso de eso. Cuidado. Cuidado con desviar tu atención de la presencia del Señor. Cuidado con olvidarte que Él está en todo lugar. Cuidado de creer que porque estás viviendo un mal momento, tenés licencias. Cuidado. Porque Satanás pega y pega fuerte. Y Satanás pega y lastima siempre. Muchos de nosotros contamos cicatrices. Y no por haber luchado guerras que quisimos, sino por no haber hecho la voluntad del Señor. Cuidado, cuidado. Cuidado con ceder frente a la tentación. Porque el Señor te va a dar una nueva oportunidad para volver. Dios es un Dios de oportunidades, pero cada vez que nos alejamos de Él, llegamos al Señor con una nueva cicatriz, con un nuevo dolor,
con un nuevo recuerdo, con privilegios perdidos. No abuses de la misericordia, no abuses de su gracia. Abrazate a su gracia y a su misericordia. Pero la clave, ¿cuál es? Recordar la presencia de Dios. Este lugar se ha levantado consciente de la presencia de Dios. Este lugar se sostiene consciente de la presencia de Dios. Y este lugar, más allá del templo, la iglesia que son ustedes, va a continuar la obra de Dios si sos consciente de que Dios está. Porque si Dios no está, es todo un club social. Lo pueden llenar. ¿Pero de qué? La vida de Saúl es eso. Dios se había alejado de él. Y él buscaba por todos los medios querer mostrar que estaba haciendo lo que Dios quería. Ya está. Ya está. Dios había quitado su bendición sobre él, porque él no era consciente de la presencia de Dios. No consideró la palabra de Dios y no fue temeroso al plan de Dios. Mis hermanos, que vos y yo podamos recordar, más allá de los años que tengas en la vida cristiana. Les decía el jueves, muchos de ustedes, muchos de nosotros, lo único que ha pasado desde que conocimos a Cristo o desde que llegamos a la iglesia fue el tiempo. Porque no nos hemos dispuesto a buscar la voluntad del Señor. Ahí está José, saliendo de la casa de la tentación. Pero no fácil. No salió como esperaba. No salió como quizás él hubiese pensado, bien, venciste la tentación. Un aplauso para José, un ejemplo. Su jefe se enoja. Y de la casa pasa a la cárcel. Versículo 19. Capítulo 39. Cuando el amo de José oyó lo que su mujer le contaba y que le decía, así me ha tratado su siervo, se puso furioso. Entonces agarró a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y allí en la cárcel se quedó José. Pero versículo 21. ¿Qué pasó? Jehová, pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. ¿Sabés cómo sigue la historia? De repente llegan dos compañeros de celda, el panadero y el copero, que le plantean la situación a él y le cuentan cuál es su sueño. José evidentemente tenía una capacidad sobrenatural de interpretar los sueños. Le cuentan lo que pasa, uno es cierto y al otro lo restituye a su puesto. Y mientras está ahí le dice, mira, cuando vayas delante del faraón, háblale de mí. Imprimió un currículum Josué y le dijo, háblale de mí. ¿No? Llévale mi currículum al faraón. Pero dice que se olvidó de él. Se olvidó de él. Josué pasa por la cisterna donde estaba todo confundido. Llega a la casa donde la tentación golpea y por hacer lo que Dios quiere las cosas salen mal a los ojos de los hombres. Llega a la cárcel, empieza a hacer las cosas bien, como Dios manda, como Dios espera, como Dios desea, y parece que la cosa se encamina. De repente llega una persona que tiene acceso directo al faraón. Él le va a hablar de mí. Y se olvida de él. ¿Te imaginas el corazón de José? La Biblia no nos dice en ningún momento que él cuestionó a Dios. Tampoco se dice de Job. ¿No? El capítulo 1, versículo 21 dice, y no atribuyó Job a Jehová despropósito alguno. Clave, mi hermano, mi hermana. Quizás esto no sea nuevo para vos, pero por algo lo estás escuchando. Entender que Dios tiene un propósito para todo. Y no es una frase armada, es una realidad de la que si yo y vos no somos conscientes, vamos a empezar a cuestionar al Señor. Le vamos a abrir la puerta a Satanás y vamos a empezar a escuchar voces que no quieren lo mejor para nosotros. Y va a golpear la tentación. Y va a golpear, como quizás en este momento se empieza a presentar, la frustración. ¿Alguien de acá sabe lo que es la frustración? Bueno, yo quiero congregarme en esta iglesia, ya pido la carta. Soy el pastor. Bueno, yo me hago mi carta. Y me vengo acá. Todo gente que nunca supo lo que es la frustración. Bueno, si no sabes lo que es la frustración, te voy a decir la definición. Es una respuesta emocional común a la oposición. O sea, es mi emoción frente a cuando las cosas no salen como espero. Relacionada con la ira y la decepción, que surge de la percepción de resistencia al cumplimiento de la voluntad individual. Te lo paso al castellano de todos los días. Ese sentimiento que tenés cuando las cosas no salen como lo esperás. Cuando, como dijimos anteriormente, hice todo lo que Dios me pidió, estoy haciendo las cosas bien, hago los deberes, soy buen esposo, buena esposa, buen hijo, soy buen empleado, buen jefe, buen estudiante.
Y Dios, acuérdate que la bendición del Señor no tiene que ver con que Él te da lo que vos querés, sino que la bendición de Dios tiene que ver con que yo acepte lo que Él permite y siga con la misma actitud que antes de esa situación. Fiel. La obediencia al Señor no está condicionada por las condiciones externas. Vos y yo muchas veces decidimos venir a la iglesia si está lindo, si está feo, si llueve, si hay viento. La obediencia a Dios no está condicionada por agentes externos. Está directamente relacionada con mi temor de Dios. Y el temor de Dios no es el chucho, el miedo. Es la reverencia de saber que el Creador de los cielos, del universo, se digna en relacionarse conmigo. Y si Él quisiera, me hace desaparecer. Pero somos inconscientes de que Dios está con nosotros. Y de que no hay nada mejor para vos y para mí que saber que Él está con nosotros. Ahora desviamos nuestra atención del Señor, desviamos nuestra atención de sus planes, de su voluntad. Y nos empezamos a confundir. Versículo 21. Lo leímos recién. Pero el Señor estaba con él. Versículo 23. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él y prosperaba todo lo que él hacía. ¿A qué te suena esto? Josué 1, 8 y 9. ¿No? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Propósito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes qué significa todo? Todo. Pero ahí la condición está en el camino. Prosperar tu camino no es hacer tu voluntad, es hacer el plan que Dios tenía para mí. Cuando yo estoy haciendo lo que Dios me pide, Él se encarga de darme lo que necesito. Ayer hablábamos con los adolescentes y los jóvenes y les planteaba la situación de Jonás. Dios le dice, anda a Nínive, y no se menciona en la Biblia que él tenía que buscar la forma de llegar y demás. Cuando vos haces la voluntad de Dios, Dios se encarga de darte lo que necesitas para cumplirla. Pero, ¿el qué hace? Se va para Tarsis. 800 kilómetros a Nínive, 3.400 a Tarsis, la dirección opuesta. Y un detalle no menor de la Biblia, dice, Jonás pagando su boleto, intentó huir de la presencia de Dios. Cuando vos haces tu voluntad, el que paga sos vos. Y te sale más caro de lo que te saldría hacer la voluntad de Dios. No hagas números con el Señor. No hagas números con el Señor, porque Él sabe, Él está en control. A Él no le afecta la pandemia, el coronavirus y todas las cepas que van a venir. A Él no le afecta el dólar, no le afecta a Ucrania, no le afecta a Putin, no le afecta al otro, no le afecta nada. Nosotros estamos más pendientes de lo que dice la tele que lo que dice la Biblia. Más pendientes de lo que dicen las redes que ir a tirar las redes. Porque nos olvidamos que el Señor es quien está con nosotros. Y que su voluntad no está condicionada por mis situaciones o mis condiciones. Acá está José. Las cosas no salen como esperaba. Pero él sigue aferrado a la presencia de Dios. Mi hermano, ¿estás viviendo esto? Quizás estás viviendo todas las partes negativas, ¿no? Confusión, tentación, frustración. Y si no lo viviste nunca, vas a pasar por ahí, ¿eh? Vas a pasar por ahí. Pero el tema es si querés pasar y quedarte o pasar sobre eso. La clave es entender que Dios está conmigo. Siempre. Dios está conmigo. Siempre. Ahora continúa la historia y de repente se acuerda este muchacho de que había un hombre ahí en la cárcel que había interpretado sus sueños y se lo menciona a Faraón. Capítulo 41. Vamos a leer desde el versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón y le dijo, ahora me acuerdo de que he fallado. ¿No? Imagínate cómo estaba José. La Biblia no dice que estaba enojado ni molesto, pero humanamente no habrá estado muy contento cuando lo vio llegar al copero. Pero no dice la Biblia que le reclamó nada. Vos y yo le hubiésemos dicho, ¿qué es? Te voy a reventar, ¿no? Pero dice la palabra de Dios, cuando su majestad, Faraón, se enojó contra el jefe de los panaderos y contra mí sus siervos, nos mandó a la prisión en la casa del capitán de la guardia. En esa misma noche, él y yo tuvimos un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Allí con nosotros estaba un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Cuando le contamos nuestros sueños, él nos interpretó lo que cada uno había soñado. Y resultó que todo sucedió tal y como él nos lo interpretó.
Yo fui restituido a mi puesto y el otro fue enviado a la horca. El faraón mandó entonces a llamar a José. Con mucha prisa lo sacaron de la cárcel y él se afeitó, se cambió de ropa y se presentó ante Faraón. Y Faraón le dijo, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir que tú oyes un sueño y lo puedes interpretar. Versículo 16, José respondió al Faraón, no depende de mí, pero Dios dará al Faraón la respuesta propicia. Así, ahora sí parece que Dios se acordó de José. Pasó por la cisterna, confusión. Pasó por la casa, tentación. Pasó por la cárcel, frustración. De repente Dios se acuerda de mí y ahora llego a la casa de Faraón, al castillo, al palacio, donde parece que no hay problemas, donde no falta nada. Y él interpreta el sueño de Faraón. Nadie podía hacerlo. Los letrados, los que habían estudiado, no entendían lo que había pasado. 2 sueños, ¿sí? 7 vacas flacas que se comen a 7 vacas gordas, 7 espigas que se comen al resto. Y ahí él interpreta lo que estaba pasando. Dios te está mostrando que va a venir un tiempo de abundancia, pero luego vendrá un tiempo de sequía, un tiempo de hambruna. Y Dios le revela a José algo que hasta ahora los egipcios no habían visto, esto de almacenar, esto de los silos, de lugares de almacenaje, una innovación tecnológica impresionante. Yo a veces vemos los franelógrafos, mirá la edad que tengo, ¿no? Ahí se ríen algunos. Hoy tenemos todas las cosas virtuales, ¿no? Pero cuando vas por la ruta y ves los hilos, te vas para el lado de la Pampa y demás, miles y miles de años, José quizás fue el iniciador de todo eso. Bueno, lástima que no lo registró, ¿no? Los discípulos no hubiesen pasado lo que pasaron. Pero cuando vos haces lo que Dios te pide, no estoy siendo místico, pero Dios te da capacidades no milagrosas, ni espiritualoides, que vos y yo, haciendo tu voluntad, jamás vas a percibir o ver, ni entender. Por eso te decía, no hagas planes y lo metas a Dios a la fuerza. Mis hijos, tengo 3, hermosos como la madre, caprichosos como el padre. Los 3 pasaron por la misma situación. ¿Viste esos juegos de encastre? Algunos una pelota, otro es un cubo. Y yo veía a mis hijos, ¿viste? Venía acá, metía el cuadradito, metía el triangulito, pero de repente llegaba la estrella. Y mi hijo hace lo mismo que yo. Yo cuando me concentro saco la lengua, ¿viste? Así. ¿Viste? Le meto intención. Y yo me lo pongo a ver a mi hijo y estaba queriendo meter la estrella donde iba el triángulo, ¿viste? Y al principio, ¿viste? Así, y le iba cambiando la cara. Y en un momento agarré la estrella y el cubo dice, ¡brá! Lo quería meter a la fuerza. Muchas veces vos y yo hacemos lo mismo. Queremos meter a Dios a la fuerza en nuestros planes. Donde nosotros queremos y no donde Él va. El Señor es Señor de mi vida solo cuando está en el primer lugar. Si algo ocupa el primer lugar, eso es un ídolo. Y Dios no es Dios en mi vida. Mas buscá primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero la condición, ¿cuál es? Dios primero. Nos enseñan en la secundaria que el orden de los factores en la matemática no altera el producto. 2 por 3 lo mismo que 3 por 2. Pero en las matemáticas de Dios, si Dios no está primero, el resultado no te da nunca igual. Dios primero más lo que vos quieras. Hablaba con los chicos del Instituto Bíblico donde el Señor nos permite servir y les decía a los pibes, mirá, mientras seas santo, hacé lo que vos quieras. Y llega un punto donde vos no podés hacer lo que vos querés si sos santo. Es la lucha que tenía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero si yo priorizo la santidad, si yo priorizo la presencia de Dios, si yo soy consciente de Él que está conmigo en todo lugar, no voy a hacer lo que quiero, me voy a rendir a su voluntad. Llega José al castillo o al palacio y ya no es un nene de 17, ya tiene 30 años. Pasó por un montón de cosas que a nuestros ojos es injusto. 13 años, donde las cosas no salen como esperaba. Pero llega al capítulo 45. Acompáñame allí. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8. Ya pasa el encuentro con los hermanos. Él obviamente no se lo revela, pero llega un momento donde él no puede sostenerse más. Y dice en el versículo 8,
Vamos a leer desde el versículo, 4. Dice, entonces José les dijo a sus hermanos, acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto, pero no se pongan tristes, ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí. Pregunta, ¿José sacó esta conclusión cuando llegó al castillo? ¿Cuando llegó al palacio? No, evidentemente esta era una convicción en José cuando lo tiraron al pozo, cuando fue a la cárcel o cuando estuvo en la casa, cuando estuvo en la cárcel y cuando llegó finalmente al lugar donde él no se imaginaba. Ahora, si José no hubiese hecho la voluntad de Dios cuando le reveló a su hermano lo que iba a pasar, probablemente no hubiese pasado por la cisterna, por la casa ni por la cárcel, pero déjame decirte algo más, jamás hubiese llegado al palacio. Jamás hubiese llegado al palacio. Entonces Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Para la iglesia, amén, pero vos sos la iglesia. Dejá de pedirle a la iglesia lo que vos no estás haciendo. No porque la iglesia no hace, si la iglesia no lo hace, no lo está haciendo vos, no lo está haciendo usted. Entonces antes de reclamar con la que vos crees que es autoridad, la autoridad es cuando yo pido lo que yo hago. Cuando yo exijo lo que yo doy. Porque si no, no es autoridad. No tenés derecho a pedir lo que vos no haces. A exigir lo que no das. A pedir que hagan otros lo que usted y yo no hacemos. Y acá no importa si sos nuevito, esto no es para los pibes, es para todos nosotros. Mis hermanos mayores, con todo el respeto delante del Señor, no te quedes en los laureles del pasado. No te quedes en toda la historia que vivimos hasta hoy, porque lo mejor está por venir. Y no es una frase trillada. Dijo Fabián Liendo, lo mejor ya vino, fue Cristo. Pero si estamos acá, todavía tenemos mucho más por conquistar. Mucho más para seguir. Y ahí estaba José. Ponete en la situación de él. 13 años viviendo una cosa peor que la otra. De repente te encontrás con los culpables. Tenés la autoridad para cortarle la cabeza al que vos quieras. ¿Qué hubieses hecho? El Señor te da 5 minutos para hacer lo que vos quieras. Con ese que te lastimó. Con ese ingrato. Con ese por el que vos estuviste dispuesto a dar un montón de cosas. Tiempo, vida, recursos. Y te pagó mal. ¿Qué hubieses hecho? José se quiebra delante de Dios antes que delante de sus hermanos. Y él le dice, ustedes, no se preocupen, Dios me trajo acá. Dios me trajo acá. Y mirá, entiende el propósito, para preservarles la vida. Ya ha habido 2 años de hambre en todo el país y aún faltan 5 más, en los que no habrá quien are la tierra ni quien coseche nada. Versículo 7, pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, versículo 8, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa, como gobernador de toda la tierra de Egipto. Wow. José no piensa en él. José piensa en que si él hace lo que Dios le pide, otros más van a ser beneficiados. Otros más van a ser bendecidos. Mi hermano, quizás no entendés por lo que estás pasando, por lo que pasaste, pero el Señor lo ha permitido y vos no te das una idea de lo que vas a hacer y lo que Dios va a hacer contigo. Está acá mi esposa y me encantaría que ella te pueda contar un poquito su historia, pero cuando ella tenía 9 años, su papá, cristiano, dedicado a la obra, tomó una mala decisión por quitar la vista del Señor, por quizás no encontrar el consejo que tenía, decidió terminar con su vida. Mi esposa con 9 años, su hermano con 8 años. Hoy su hermano sigue lejos del Señor y creemos que en parte es por la situación que vivió. Y mi esposa te cuenta, pasó por tiempos de cuestionamiento, de confusión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pero con el tiempo el Señor empezó a darle oportunidades que de otra forma no hubiésemos podido. Trabajamos como capellanes en una escuela cristiana, Día del Padre, y de repente todos los nenes abrazaban a su papá, en el fondo una nena llorando, Camila. Se acerca a mi esposa, la abraza, ¿qué pasa, Cami? Y la llega la madre y la arrebata de las manos de mi esposa y le dice, no le digas nada porque vos no la entendés. Nada de lo que vos digas va a hacer algo en el corazón de mi hija. ¿Por qué? Le dice mi esposa. Porque mi esposo se suicidó cuando mi hija era chiquita. Y ella le dice, ¿sabés que yo pasé por lo mismo? La madre se quedó en silencio y se cayó llorando. Diciendo, siento que alguien me puede entender. ¿Por qué pasó por lo mismo? Mi hermano, quizás yo no entienda por lo que estás viviendo, por lo que yo no lo viví. Pero la Biblia dice que nuestro Señor
vivió las mismas cosas que vos viviste. La gran diferencia es que sin pecado. La gran diferencia es que él nunca se olvidó que había un propósito detrás de todo esto. Y eso fue lo que hizo la diferencia en la vida de José. Eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Entender que Dios no te manda al frente y se queda. Hoy las guerras, viste, se dan. Putin está en un lado, Zelensky está en el otro, pero no van al frente a luchar ellos. Y los que pagan son otros por las malas decisiones que ellos toman. Nuestro Señor, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, va adelante. Pelea por nosotros. Nos cubre con su mano, nos sostiene con su mano, nos anima continuamente. Les compartí a los hermanos el jueves, aunque ande en valle de sombra de muerte, Salmo 23:4, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él estará conmigo. Ahora dijo un teólogo, ¿no? La sombra de una espada no me puede matar. La sombra de un perro no me puede morder. La sombra de la muerte no me puede matar. El cristiano pasa por el valle de sombra de muerte. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo. Pero sabiendo que el Señor nos toma de la mano para nosotros, ese momento de tristeza, confusión, dolor, es una oportunidad que Dios nos está dando para ir hacia el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Qué fue lo que sostuvo en el momento donde todo parece que está bien? Porque es fácil ser humilde cuando las cosas van mal. Es fácil venir a la iglesia cuando tenés necesidad. Pero cuando recibiste la respuesta a tu oración, te olvidaste del Señor. De repente llega lo que José se merecía. Y él no se olvidó del plan que Dios tenía para él. Él no se olvidó que Dios lo había llevado ahí. Y lo que tuvo en medio de la abundancia y la prosperidad fue su convicción. De saber que todo lo que vivió, hasta dónde estaba, lo había permitido el Señor. Como te dije, mi hermano, no sé por lo que estás pasando, pero sé que el Señor lo ha permitido. Me encantaría decirte un versículo que solucione todos tus problemas, pero el Señor te lo quiere decir a vos, en tu comunión íntima. Iglesia amada, han pasado 17 años, lo vienen muchos, o no. El Señor puede venir en cualquier momento. Y si viene hoy, ¿cómo te encuentra? ¿En la cisterna de la confusión? ¿Cuestionando a Dios y buscando respuestas? ¿Te encuentra en la casa de la tentación jugando con el pecado y la basura de este mundo? ¿Viniendo los domingos, los sábados acá a llenar tu boca de alabanza mientras durante la semana decís cualquiera? Y no sos de bendiciones, más sos de tropiezo. Y desparramás lo que otros tratan de juntar para el Señor. Quizás estás en la cárcel de la frustración. En la iglesia no me dan el lugar que merezco, en el laburo no me dan el lugar que merezco, me quejo de todo. Amargado. Ahora, ¿sabés qué? El amargado contagia. El amargado contagia. Lastima. Divide. O quizás estás en un buen momento. Bueno, no te olvides. El Señor sigue exigiéndote lo mismo. En los momentos de dolor como en los momentos de abundancia. La presencia de Dios es la diferencia. La presencia de Dios hace la diferencia. ¿Dios está conmigo? Siempre. ¿Pero vos estás con Él? ¿Entrás en la presencia del Señor? ¿Te rendís a su voluntad? Espero que así sea. José no tenía ni idea de lo que iba a pasar. José no sabía que iba a quedar registrado en las páginas del texto sagrado. José debe estar en la eternidad diciendo, yo lo único que hice fue hacer lo que Dios tenía para mí. No pensaban que iba a quedar registrado, pero él sabía que todo lo que hacía quedaba registrado en el libro de Dios, delante de la presencia de Dios. Mi hermano, espero que vos y yo seamos conscientes de esto. Porque si queremos realmente encontrar el propósito de Dios para nuestra vida, tenemos que ser conscientes de que Él está con nosotros siempre. Amén. Querido Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por el ejemplo de hermanos como José. Personas increíbles, personas humanas, personas reales. A veces tenemos a los héroes de la Biblia en un pedestal pensando que todo para ellos fue más fácil. Pero vivieron situaciones complicadas como las nuestras y quizás aún más complicadas. Pero la diferencia no fue su capacidad, como cantábamos. La diferencia no fue el ministerio que hicieron, la diferencia fue su conciencia de tu presencia, su temor a tu palabra, su convicción de que vos seguís siendo Dios, aun cuando parece que todo se nubla. Que es una realidad en mi vida y en la vida de nuestros hermanos, que es una realidad en el corazón de esta iglesia, en las autoridades, de cómo escuchamos previamente, tu presencia, Señor, tu gloria, siga siendo el motor que impulsa a esta congregación y a las demás congregaciones representadas. Más allá de un lugar físico, somos tu iglesia y queremos vivir como Cristo vivió.
que sea motivación suficiente en ver la cruz bañada en sangre, pero por sobre todo ver la tumba vacía. Para mí y para mis hermanos decir, voy a buscar lo que Dios tiene para mí. Voy a dejar de esperar que otro haga para yo hacer. Quiero ser yo un agente de cambio. Y movilizar a otros buscando lo que Dios tiene para mí. Dios, quiero que sea una realidad en mi vida esto. Gracias por darme todo lo que necesito para hacerlo. No quiero pedirte a vos lo que tengo que hacer yo. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Y estoy convencido de que acá hay hombres y mujeres que también. Que podamos honrarte con nuestras vidas, con nuestras decisiones, con nuestro temor de vos. Te lo pido en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.